Saludos, estimados amigos. Sean todos bienvenidos a su canal Ayahueben Internacional. Hoy tenemos la segunda edición de esta sección, Conversando en el Camino, donde estoy acompañado de mi hermano Manuel Cantú una vez más. Manuel, ¿cómo estás? Shalom, mi hermano Leo, bendiciones. Pues feliz de estar aquí y poder compartir esta conversación en el camino con usted. Muchas gracias. Muy bien, ¿estamos listos entonces para comenzar a caminar? ¿Están listos, estimados amigos? ¿Estás listo, Manuel? Vamos Amén, entonces. amén. Vamos entonces a comenzar en el camino, vamos a comenzar a andar en el camino en el día de hoy, en el tema que nos compete. Hoy tenemos un tema, estimados amigos, que es un poco explicativo de un término que hemos utilizado en la edición anterior, que se trata del término raíces hebreas. Raíces hebreas. En la edición pasada dijimos que se hacía un contraste entre el cristianismo y las raíces hebreas. Y para ahondar un poquito en ese detalle, ya que dije que íbamos a estar hablando sobre algunos puntos tratados en la edición pasada, en ediciones posteriores. Así que, pues bien, hoy vamos a hablar de qué es raíces hebreas, de qué se trata el concepto de raíces hebreas. Y para eso vamos a colocar aquí en pantalla un documento de mi autoría que se titula Restauración de raíces hebreas, Jeremías 6:16. Así dijo Yahweh, párense en los caminos y miren, y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para su alma. Cuando nosotros hablamos de raíces hebreas, en síntesis estamos hablando de orígenes de la fe bíblica. La fe bíblica original. Estamos hablando de lo que son los orígenes dentro del contexto bíblico. El cristianismo, estimados amigos, tiene una historia, tiene un principio, tiene un origen. La fe bíblica, de igual manera, tiene un origen y es mucho más antigua que lo que se conoce como cristianismo. Por lo tanto, hoy, para explicar un poco ese contraste entre cristianismo y raíces hebreas, pues vamos a considerar lo que dice Jeremías 6:16. ¿Qué te parece, Manuel? Donde dice, párense en los caminos. Casualmente estamos en la sección de conversando en el camino. ¿Y qué significa camino aquí? ¿Cómo entendemos camino aquí? Sí, bueno, es nuestra doctrina, digamos, cómo era la enseñanza en aquellos tiempos basados sobre todo pues, en la Torá, ¿no? En aquellos años del Mesías, por ejemplo, pues no existía el Nuevo Testamento, entonces todo lo que se enseñaba era de acuerdo a la Torá y ese es el camino que nosotros seguimos, el camino que el Mesías nos trazó. Exactamente. Entonces entendemos que camino se refiere, podríamos decirlo como las convicciones de fe, la enseñanza, la Así doctrina. es. También podría decirse de alguna manera que son los caminos podrían ser las religiones. Aquí podríamos decir, párense, un momento, párense a considerar los caminos, a considerar las religiones y miren y pregunten por las sendas antiguas. Entonces aquí es donde entra el concepto que nos habla de orígenes, de sendas antiguas. Y fíjense que sendas, caminos, tienen un especial significado simbólico, metafórico, con relación a la enseñanza. Caminos y sendas. Hay muchos caminos. De hecho, la escritura dice en otro lugar que hay caminos que al hombre le parecen buenos, caminos de vida, pero son caminos de muerte. Entonces, no todos los caminos son caminos buenos. No todos los caminos llevan al Creador, aunque hay un dicho por ahí que dice que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Algo así. Entonces, no todos los caminos llevan al Creador, al Altísimo. Por eso es que aquí el profeta Jeremías, que no tenemos tiempo para entrar en todo el contexto de ese capítulo y todo el trasfondo, ¿verdad? Porque no es el concepto de esta sección, no es un estudio bíblico como tal que queremos dar, sino una conversación. Pero esto tiene todo un contexto y dentro de ese contexto extraemos el versículo 16 de Jeremías capítulo 6,
y vemos cómo los caminos y las sendas tienen un significado que en este caso iba dirigido a los hijos de Israel. Es importante decir que esta palabra fue dada para los hijos de Israel y se les dice, párense, deténganse un momento. Y yo pues quiero hacer un llamado a quienes nos escuchan y nosotros mismos vamos a detenernos un momento, a considerar los caminos, a considerar las sendas. Miremos, considerar, mirar, miren, significa considerar. Y luego dice, pregunten por las sendas antiguas. Quiere decir que dentro de los distintos caminos, dentro de las distintas religiones, dentro de los distintos conceptos e ideologías humanas, hay caminos que son más antiguos que otros. Y dije hace un momento que el camino de la fe bíblica, vuelvo y repito, fe bíblica, es más antiguo que el camino conocido como cristianismo. Y esto pues no lo digo para de alguna manera hablar mal de los cristianos ni nada por el estilo. Es una información importante que históricamente podemos y bíblicamente podemos corroborar. Nosotros pues podemos revisar la historia bíblica y extrabíblica y allí encontraremos esta diferencia en cuanto a tiempo. Entonces, llama la atención aquí Manuel, que dice que hay que preguntar por las sendas antiguas. Es decir, pareciera ser que el mensaje fuera, párense, revisen, pregunten, indaguen por los caminos más antiguos. ¿Cuáles son los caminos, las sendas más antiguas? Y entre esos caminos más antiguos, pregunten cuál sea el buen camino. ¿Qué te parece, Manuel? Este llamado que nos hace el profeta Jeremías. Sí, es un mensaje muy, a la vez muy sencillo, pero muy profundo. Si lo analizamos bien, en mi caso, por ejemplo, cuando yo estaba en el cristianismo, fue lo que pasó. Empecé a preguntarme y empecé a tener más curiosidad por conocer exactamente cómo eran las costumbres, más que nada las costumbres antiguas, qué era lo que se enseñaba, y al final de cuentas fue lo que me llevó a llegar a raíces hebreas de la fe, porque hubo esa curiosidad de mi parte y de mi esposa de buscar sobre esas sendas antiguas, porque sí se hablaba de sendas antiguas en el cristianismo, pero era algo como un título nada más, no sé, en realidad no se profundizaba en eso, era otro concepto el que ellos tenían de sendas antiguas. Incluso había iglesias que se llamaban senda antigua, pero no tenían nada que ver con las sendas antiguas. Entonces, es muy interesante ver cómo el Padre a través de Jeremías nos dice que nos detengamos en nuestro caminar y nos preguntemos y preguntemos a las personas que nosotros consideremos que saben o que nos pueden guiar cuál es ese buen camino, y aparte pues que andemos, no nada más que preguntemos, sino que ya que sepamos, bueno, andemos en él Ok, para encontrar el descanso antes de espiritual. entrar allí a andar por él, vamos a ir desglosando de manera, vamos a ir hilachando. ¿Te acuerdas del tipo de sermón textual hilativo? Vamos a ir hilachando Sí, el versículo, ¿verdad? claro. Pregunten por las sendas antiguas. Aquí hay un dato muy importante, estimados amigos y mi hermano Manuel. Hay un dato muy importante que yo veo aquí, que es que eh, el profeta o el padre en realidad, a través del profeta Jeremías, está indicando que el buen camino está entre las sendas antiguas. O sea, no basta con que el camino sea antiguo, es importante decirlo. No porque sea antiguo es el buen camino. Hay caminos Claro. antiguos que no son el buen camino, pero hay una clave aquí. El buen camino está entre las sendas antiguas. Entonces, pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Es decir, las cosas posmodernas, esto nos quiere a nosotros decir, Manuel, que las cosas posmodernas, que una religión nueva del siglo XXI, del año 2022, no se encuentra entre las sendas antiguas. Y lamentablemente dentro de la cristiandad hay una tendencia desde hace mucho tiempo a ir modernizando cada vez más. Y mientras más moderna sea la senda, mientras más moderna sea la religión, digamos, pues mucho más alejada está del buen camino que se encuentra en las sendas antiguas. Y dentro de esas sendas antiguas, entonces nos corresponde a nosotros, estimado hermano, eh, verificar cuál es el buen camino. ¿Y cómo crees tú que podamos identificar dentro de los caminos antiguos cuál sea el buen camino? ¿Cómo crees tú? Bueno,
el que más se apegue a la escritura. Pues por lo Exactamente. menos esa idea. Si está alejado de la escritura, por más bonito que parezca, o más bonito que hable la persona que está enseñando, si no va de acorde a la escritura, pues está alejado del buen camino. El buen camino es la Torah. Quiere decir que la escritura, ¿verdad? La escritura viene siendo para el caminante en los caminos antiguos, eh, para encontrar el buen camino. La escritura viene siendo como hoy vendría siendo un GPS, un GPS, o lo que ha sido para los navegantes antiguos una brújula, un mapa, ¿verdad? Es la escritura la que va guiando a ver a dónde está ese buen camino, cómo llegar a ese destino. Es interesante eso, saber que solo la escritura, hermano Manuel, solo la escritura es la única que nos puede a nosotros señalar. La escritura también funge o sirve como las señalizaciones que hay en la vía, en la carretera, en la autopista, ¿verdad? Deténgase, baje la velocidad, curva peligrosa y ese tipo de señalizaciones que está allí en la vía para el que conduce, pues asimismo la escritura es para nosotros que caminamos en el camino de la fe, la forma de guiarnos a saber que vamos por buen camino. Pues bien, hemos entonces quedado en que el buen camino se encuentra entre las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y anden por él, y anden por él. Allí es donde entramos a andar por él. Cuando uno se encuentra o se ha hecho parte de un grupo religioso, una de las cosas que debemos reconocer, todos, hay que hacer como una mea culpa, como dicen los católicos, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Todos los grupos religiosos, todos los que conforman o forman parte de un grupo religioso, debemos reconocer que al estar allí nos volvemos un poco sectarios. Es decir, al igual que en el deporte, al igual que en la política y otros ámbitos, si eres parte de ese grupo, si eres fanático de aquí, por ejemplo, nosotros, los Leones del Caracas, un equipo de béisbol. Allá en México sé ¿cómo que el América es que se llama uno de los equipos de fútbol allá? ¿Algo así? Sí, 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 la El América. América, ¿y cuál es el otro? Porque sé que son dos que están siempre. Aquí es Caracas Magallanes, Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes. Allá es en fútbol el América contra el ah, quién? Contra el El Guadalajara. clásico. Son los más conocidos. Ok, siempre hay como un clásico, ¿no? De que los equipos que son contrincantes. Pues bien, Sí. así nosotros en el grupo religioso, pues nos hacemos como fanáticos del grupo. Si yo soy fanático de los Leones del Caracas, así sea bueno, sea malo, siempre voy a estar favoreciendo y dándole la razón al equipo de los Leones del Caracas. Si soy del partido político X, entonces siempre voy a salir a hacer campaña política y voy a salir a manifestar a favor de ese partido político. Y en el ámbito religioso hay que reconocer que no se diferencia mucho, porque si eres parte de un tipo de denominación de alguna religión, sea la que sea, aquí no solamente aplica para los cristianos y para nosotros, sino que aplica para todas las religiones. La gente se hace parte de una religión y ya ellos miran solamente, así como le ponen a los caballos, para que miren solo al frente, así se pone la gente en los grupos religiosos, no mira para los lados, no se da cuenta. Y aquí dice, miren, aquí la instrucción es miren, y después de mirar, considerar, buscar el buen camino, al hallarlo, dice, anden por él. Ahora, el problema es tomar la decisión de hacer esa búsqueda, tomar la decisión de andar por él, por ese camino, después de darse cuenta. Con esto quiero decir, estimados amigos, que la búsqueda del camino bueno, la búsqueda de la verdad, diríamos, lo ha hecho mucha gente y desde hace mucho tiempo. Esta palabra profética de Jeremías 6:16 no se queda en el contexto del tiempo de Jeremías, ha trascendido en el tiempo y ha sido un llamado que, corroborando esto con otros textos bíblicos que quizás podamos ir viendo en otras ediciones más adelante, vamos a ver cómo
proféticamente se acercan, se anunciaban tiempos que se han acercado y que indicaba que habría la necesidad de una restauración, porque cuando aquí dice párense y busquen el camino antiguo y anden por él, es como llamar a devolverse de un camino, como cuando tú has avanzado mucho en el camino y te llaman a regresarte allá. Y eso de alguna manera también es parecido al concepto de la restauración. Cuando tú te regresas, también es parecido a la restauración. Tú regresas un algo que se dañó, que se afectó por el tiempo, lo regresas a su estado más parecido al original. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, buscando el estado más parecido al original con relación a la fe bíblica, a la fe de los personajes bíblicos que están allí en las Sagradas Escrituras. Entonces, andar por él, para andar por él, ¿qué entiendes tú por andar por él? A ver, lo más breve que tú puedas, Manuel. ¿Qué entiendes tú por andar por él? ¿Qué es lo que nos está diciendo la Escritura cuando nos dice y anden por él? Sí, bueno, caminar, eh, ser obediente, sobre todo, observar los mandamientos de la Torá y tratar de obedecerlos, los ejemplos de los patriarcas, el ejemplo que nos dejó Yahushua, eso es para mí andar por el camino. No tanto estudiar, sino más bien entender qué es lo que se hacía para agradar al Padre, ¿no? Los ejemplos que tenemos en la Biblia, en la Torá, y obviamente, pues nuestro mayor ejemplo es Yahushua, Quiere el decir que aquí Hijo de Yahweh. básicamente nos está hablando desde una práctica, ¿verdad? Nos está hablando de poner por obra lo que Llevarlo a se va cabo. aprendiendo, lo que se va aprendiendo en el camino. Y eso también indica un cambio. O sea, al cambiar de camino, cambias de rumbo y cambia tu manera, tu forma de andar por el camino. Entonces, andar por él va a traernos como consecuencia hallar descanso para nuestras almas. Y para pasar rápidamente a solamente explicar eh, cómo o dónde comienza, dónde considero yo que comienza el buen camino en la escritura, quiero decir que hallar descanso para su alma ha sido una experiencia que yo he vivido. Quizás te ha pasado a ti, no sé si a usted le haya pasado, estimado amigo, si es creyente o no, pero no, en mi caso, cuando yo no era una persona que andaba por el camino, sino que vivía de acuerdo a la corriente de este mundo, era un muchacho, joven, un adolescente, yo realmente me convertí, yo comencé en este camino de la fe bíblica a los 19 años, 19, 20 años. Entonces, a los 19, porque a los 20 años me casé, ya tenía un año en la fe y bueno, fue poco el tiempo, ¿no? Me convertí bastante joven. Entonces, luego de comenzar a andar por el camino de la fe, iniciándome por el cristianismo, aquella era una congregación evangélica pentecostal conservadora, donde yo me inicié, y por allí comencé, ¿verdad? Ahora, después de haber andado mucho por el camino, haber salido primero del camino del pecado, venir al conocimiento de la fe bíblica y luego avanzar en el cristianismo, por lo menos por unos 8 o 9 años, pues en esa profundización de andar por el camino que también incluye el estudiar, el buscar, el indagar, el mirar, entonces encontré muchas cosas que me fueron llevando a hacerme preguntas. De eso comentábamos un poco en la edición pasada, hacerme preguntas, pero ¿por qué la iglesia dice esto si la Biblia dice lo otro? Pero yo veo que la Biblia dice esto y la iglesia dice lo otro. Mi pastor dice esto, pero la Biblia dice lo otro. Entonces, ese tipo de preguntas, y a veces uno iba y consultaba y bueno, no encontraba realmente la respuesta adecuada a esas preguntas, porque siempre las preguntas son, como dije hace un momento, de acuerdo al grupo religioso donde tú te encuentres, pues eso es lo que te van a responder. Una de las cosas que tú dijiste hace un momento es el concepto de senda antigua en los grupos cristianos, pues básicamente es la iglesia evangélica más antigua o la iglesia cristiana más antigua. No sé, la iglesia presbiteriana, esas iglesias ya de más, las primeras iglesias cristianas, de las primeras denominaciones cristianas que comenzaron a conocerse en el protestantismo, porque antes de esas iglesias también ya habían otras congregaciones, ¿no? Comenzando por la católica. Entonces, bueno,
Para ellos, para el cristiano evangélico, la senda antigua es esos ministerios cristianos evangélicos muy antiguos, más conservadores, más a la antigua. Eso es lo que ellos entienden por senda antigua. Y cuando tú consigues una iglesia que se llama senda antigua es porque son muy conservadores en realidad, en cuanto a usos y costumbres. Pero no se relaciona con esto de lo que estamos hablando de senda antigua. Y ya para acercarnos al final de esta edición del día de hoy, que quiero que no se abarque mucho, pues quiero decir que las raíces, el origen de la fe bíblica, bueno, parte como debe ser, como es lógico que sea, desde el libro de Génesis. Desde el libro de Génesis. El libro de Génesis significa el libro de los orígenes. Es Bereshit, en el principio. Entonces, es también interesante, me llama la atención que cuando yo estaba en la iglesia cristiana, decían siempre a los nuevos creyentes que comenzaran a leer la Biblia por el libro de Juan. Un libro buenísimo, el libro de Juan es uno de mis preferidos de la Biblia, pero no sé por qué, no sé quién inventó, de dónde sacaron que había que comenzar a leer la Biblia por el libro de Juan. Eso es como que tú me digas a mí que comience a ver el Titanic desde el momento que comienza a hundirse el barco. No tienes todo el contexto anterior de toda la historia. Entonces, si comienzas a leer Juan, pues no sabes lo que está pasando muchísimo tiempo antes del Mesías Yahoshua, que vino, o Jesucristo, como lo conocen los cristianos, que vino a traer ese mensaje de la fe antigua. Entonces, allí está lo importante de darse cuenta que es la Biblia, como dijimos ya. Vamos a ir al libro de Génesis, y es en el libro de Génesis en donde vamos a encontrar, ¿verdad?, los orígenes de todas las cosas. Todos sabemos, la mayoría de la gente sabe que en el libro de Génesis se cuenta la historia de la creación, la historia de la creación del hombre, la historia de la caída del hombre, la historia del diluvio universal y toda esa cantidad de cosas, pero ya hasta allí más o menos va llegando el conocimiento así generalizado, y muy pocos conocen acerca de cómo se llega en la historia del Génesis hasta un personaje llamado Abraham, o Abraham, que era como se llamaba originalmente, Abraham. Su nombre luego fue cambiado a Abraham. Entonces, este personaje, Abraham, es para mí, de donde parte exactamente lo que llamamos la restauración. Desde donde debe partir el trabajo de la restauración. Y vamos a ver si el tema nos permite hablar un poquito acerca de esto. Vamos antes a revisar este documento, a ver qué cosas podemos tomar aquí rapidito de este documento. Este documento nos hablaba en la introducción de por qué sendas antiguas, ¿verdad? Nos habla del contexto de que el pueblo estaba en rebelión, tanto el profeta como el sacerdote decían todo está bien, que no pasaba nada, ¿verdad? Su religión estaba bien y Yahvé tenía preparado el castigo. Entonces, aquí hay un comentario que yo pongo en este documento, de un comentario bíblico que dice: figura tomada, esto de pararse en los caminos y las sendas antiguas, dice: figura tomada de los viajeros que han equivocado el camino, los cuales se detienen e inquieren, es decir, preguntan cuál sea el camino por el que habían comenzado a transitar y del que se han extraviado. Estas serían las sendas antiguas. La idolatría y la apostasía son las sendas modernas. El culto del verdadero Dios y la obediencia a sus mandamientos son las sendas antiguas. Entonces, yo creo que no nos va a dar tiempo hoy de hablar de la historia de Abraham como tal, para que la edición no salga muy larga, pero sí con este concepto que está acá quiero ir cerrando. Vuelvo y repito, esto es una figura tomada de los viajeros que han equivocado el camino, que se han desviado, que se han perdido pues en el camino, los cuales se detienen cuando se dan cuenta que no equivocaron el camino y preguntan cuál sea el camino por el que habían comenzado a transitar y del que se han extraviado, que son las sendas antiguas. La idolatría y la apostasía son las sendas modernas. El culto del verdadero Dios y la obediencia a sus mandamientos son las sendas antiguas. Entonces, rápidamente, los caminos, aquí la palabra camino, ¿verdad?, viene de una palabra hebrea, la lejet, y tiene que ver un poco con la forma de poner por obra la fe que se pone por obra. Luego aquí hablaba acerca de la apostasía, de la rebelión y el buen camino. Hay un solo camino verdadero, una sola fe verdadera, la senda antigua, la cual le fue entregada una vez a los santos, como lo dice allí ese versículo. Luego, entonces, bueno, aquí hablábamos acerca de Yahoshua y nos vamos a parar en este punto donde dice el camino de Abraham y del Mesías, raíces hebreas. Vamos a dejar de compartir aquí el documento y
vamos a hacer un resumen, ¿verdad? Una recapitulación de lo dicho. Este versículo que hemos visto en el libro de Jeremías 6:16 nos habla de un concepto que hoy hace necesario, estimados amigos, que se conozca lo que significa raíces hebreas, lo que significa restauración. Estamos entonces hablando de la restauración de las raíces hebreas. Estamos hablando entonces de la restauración de la fe bíblica, y esa fe bíblica está íntimamente relacionada con la redención, la salvación de la humanidad, y con el mensaje que vino el maestro Yahoshua, el Mesías judío. Jesucristo vino a traer un mensaje relacionado con esa fe antigua. Entonces, en los caminos, a través de los siglos, ese camino original de la fe bíblica se ha ido tergiversando, se han ido creando distintas religiones, han ido cambiando las cosas, y mucha gente se encuentra extraviada en distintos caminos, sobre todo los caminos modernos. Entonces hay un llamado a preguntar por las sendas antiguas, los caminos antiguos, y buscar en él el buen camino, entendiéndose que el buen camino, la guía para él es la Escritura. Entonces es en la Escritura que debemos buscar cómo encontrar ese buen camino, y allí, en ese buen camino, iniciarnos de nuevo. Miren que esto tiene que ver, Manuel, el que se extravió en el camino tiene que lógicamente regresar, indefectiblemente, hermano. Es como cuando tú comienzas a ponerte los botones de una camisa. ¿Qué pasa si tú te estás poniendo la camisa y te equivocas en un ojal del botón y te pones un botón donde no es? ¿Cuál es la solución a eso? No se puede hacer otra cosa que desabotonar todo y empezar de nuevo. Así es en el camino. Tienes que regresar, tienes que volver al punto de partida, considerar dónde estabas al principio y hacia dónde debes ir ahora. Y eso lo va a ir mostrando la Escritura. Y dentro del contexto de raíces hebreas, vamos a reservar la palabra hebreas para hablar acerca del hebreo Abraham, que es del tema que creo que vamos a estar hablando en la siguiente edición de este conversatorio. Entonces, bueno, este fue mi resumen. Ahora, tus palabras finales en esta conversación, Manuel, sobre párense en los caminos y pregunten por las sendas antiguas cuál es el buen camino y anden por él. Adelante. Sí, bueno, pues es más que nada una exhortación a nuestros hermanos, sobre todo tenemos muchos contactos que son cristianos. Esta es una exhortación para que ellos se detengan, observen lo que es raíces hebreas, pregunten, no se queden con la duda y puedan elegir el camino correcto. No es una crítica, no queremos ofenderlos, pero sí queremos que entiendan a qué nos referimos con raíces hebreas, que no es judaizar, no es, porque muchas veces a mí me comentaron, es que te estás haciendo judío, es que estás judaizando, y no tiene nada que ver con ser judío, no tiene nada que ver con judaizar a nadie, sino más bien entender lo que es la enseñanza en raíces hebreas y a qué nos referimos con pararnos y detenernos y observar y preguntar. Y después comenzar a caminar en este camino. Es muy bonito, es muy interesante, descubres cosas muy bonitas y tremendas de la Escritura. Y bueno, pues es una exhortación más que nada, una invitación para que se acerquen, pregunten. Tenemos maestros muy buenos. Mi hermano Moreleo Gómez es un excelente maestro, le encanta enseñar. Entonces, pregúntenos y estamos a sus órdenes. Bendiciones para todos. Gracias, Manuel. Sí, así terminamos esta edición del día de hoy, estimados amigos, invitándoles a esa interacción. Nos interesa que esto sea un conversatorio no solo entre Manuel y yo, sino entre nosotros y ustedes, que puedan también a través de la caja de comentarios hacer sus preguntas o pueden dirigir sus preguntas ya más elaboradas a través del WhatsApp, a través del Telegram, a través de las redes sociales, que allí siempre colocamos en la descripción de los videos, colocamos formas de comunicarse con nosotros. Queremos hacer comunidad con las personas que se interesen en esto de saber de las escrituras y fuera de partidismos, estimados amigos. Yo quisiera finalizar con este consejo. No diga, yo soy del América y no importa si hay otro equipo mejor o peor, pero yo soy del América. No, vamos a ver que en la liga hay muchos equipos y quizás el América no es el mejor de todos. Asimismo aplica para todos, pues
los equipos. Esto es solamente un ejemplo que estoy poniendo yo, no se van a poner bravos conmigo los de la América. Entonces, ahora pues quedamos con esta invitación para la próxima edición. Vamos a hablar acerca de Abraham, Abraham el hebreo, y de cómo se relaciona este personaje con lo que nosotros estamos hablando, que son las raíces hebreas. No nos queda más tiempo. Queremos agradecer haber visto el video, su acompañamiento hasta este momento. Y pues le dejamos una vez más la invitación. Hasta una próxima. Esto ha sido Conversando en el Camino. Shalom, bendiciones. Shalom. Shalom.